Hola chicos, ¿cómo están? Como les dije hace un ratito, en este segundo video vamos a hablar de la escala de medición de temperaturas conocida como Kelvin. Ya hemos visto en el video anterior, la forma de medir temperatura era con escala, o es, aún lo usamos, no era, sino es Celsius y Fahrenheit, ¿no? Donde la más conocida es Celsius. Pero si ustedes se han dado cuenta, para definir la escala Celsius hemos usado el agua en su estado líquido, igual que la escala Fahrenheit. Hubo igual conversaciones científicas, ¿no? Porque la idea es no depender de un líquido en particular, no depender del agua o de otro líquido, sino tener una forma de medir la temperatura que no tenga que ver específicamente con uno u otro líquido. De ahí surge la forma de medir la temperatura usando lo que se llama termómetro de gas. ¿Por qué? Ahí se usa un principio muy importante, que es lo siguiente, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de presión, de temperatura y de volumen. Ustedes saben que hay una relación entre ellas. Una de las relaciones es la siguiente, que se encontró científicamente, ¿no? Y es conocida, que la presión de un líquido, de un gas, perdón, líquido, gas, ¿no? La presión de un gas aumenta, ¿cierto?, con la temperatura cuando el volumen es constante. Repito, la presión de un gas aumenta con la temperatura cuando el volumen se mantiene constante. Ese es un principio básico que se usó para determinar o definir la escala Kelvin. En la escala Celsius y Fahrenheit usamos como referencia el líquido, en este caso el agua, ¿no?, para poner medidas arbitrarias para el punto de congelamiento y el punto de ebullición. Pero obviamente la idea es no depender de un líquido en específico, y de ahí surge la idea de los termómetros de gas, donde usamos el principio siguiente, que la presión de un gas aumenta con la temperatura cuando el volumen es constante. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, con este concepto se define la famosa escala Kelvin. En los estudios para varios tipos de gases, se descubrió lo siguiente, que si tenemos una gráfica de presión versus temperatura, que es importante, aquí hablamos de la presión absoluta. Ojo, la presión absoluta aumenta con la temperatura cuando el volumen permanece constante de dicho gas. Entonces, si hacemos un gráfico de presión versus temperatura para diferentes gases, se descubrió lo siguiente, y haciendo una extrapolación, se descubrió, digamos que tengo un gas 1, tengo un gas 2, tengo un gas 3, ¿no? ¿Qué pasa? Que se descubrió, haciendo una extrapolación, que habría una temperatura para presión cero. Y esa temperatura tiene un valor, menos 273,15. Entonces, esa temperatura sería el valor dado cuando la presión del gas es cero. Eso es muy importante. Este valor de temperatura, si consideramos un gas a presión cero, estamos diciendo que ahí no hay ni energía cinética, ni energía interna, no hay movimiento, no hay nada. En pocas palabras, no hay vida. ¿De acuerdo? Entonces, me va a servir para lo siguiente. A ese valor que hemos encontrado, le voy a llamar 0 grado Kelvin. Repito, y voy a escribir como debe ser la simbología. 0 grado Kelvin. Kelvin es el nombre de un científico, por lo tanto es una K mayúscula. Repito, haciendo una extrapolación, haciendo gráficas de presión, temperatura, para volumen constante, para un gas 1, un gas 2, un gas 3, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Descubrimos que extrapolando
habría una temperatura de menos 273,15 para una presión cero del gas, ¿no? A ese valor le llamamos 0 grados Kelvin o 0 grados Kelvin. Entonces, eso me permite relacionar unidades Kelvin con unidades Celsius. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ya tenemos esa relación. Entonces tendríamos lo siguiente, que la temperatura en grados Kelvin, ¿cierto? La temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273,15 grados, ¿cierto? Esa sería nuestra ecuación matemática que relaciona la temperatura en grados Kelvin con la temperatura en grados Celsius. Repito, ¿cómo surge? No se olviden, la escala de temperatura Kelvin por la necesidad de no depender de un tipo de elemento en especial, como es el caso de la escala Celsius y la escala Fahrenheit, que dependen del agua, ¿no? Entonces, se trabajó con el principio siguiente, que la presión absoluta de un gas aumenta con la temperatura cuando tenemos el volumen constante. Celsius para una presión cero. Eso significa, en buen cristiano y científicamente hablando, a presión cero simplemente no hay vida, no hay nada. O sea, no hay ningún movimiento, ni siquiera a nivel microscópico molecular, nada. A este valor se le llamó 0 grados Kelvin. No olvidemos que la unidad de Kelvin es una K mayúscula por el nombre del científico. Y esto me permite relacionar la escala Kelvin con la escala Celsius. La escala Kelvin sería temperatura en grados Kelvin igual a temperatura en grados Celsius más 273,15. Y listo, chicos. Espero que les haya gustado este videito. Ya sabes, sígueme en mi canal, suscríbete, comenta, positivo y negativo también. Siempre es bueno. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.